Incrustado en las montañas del oriente antioqueño está San Luis, municipio que en los años 90 fue escenario de enfrentamientos armados entre guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado, dejando a su paso muerte, desplazamiento, desapariciones, miedo y zozobra entre la población civil. El municipio de Puerto Triunfo y el municipio de San Luis eran uno solo, eran solo San Luis hasta 1977 y se da una separación. El municipio de Puerto Triunfo se independiza en ese año y se crean dos municipios. Más o menos en esa época, 77, 78, según la sentencia y según el relato de Ramón Izaza, es que se crean las autodefensas campesinas del Magdalena Medio en esa zona limítrofe. Luego de más de 25 años de los hechos, las víctimas de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, de Ramón Izaza, acordaron con la Unidad para las Víctimas la realización de una pieza audiovisual como medida de satisfacción que dé cuenta de los daños morales, políticos y socioculturales que generó el conflicto armado en este territorio y del tesón y resiliencia de sus gentes para afrontar las afectaciones. El objetivo principal de las medidas de satisfacción dentro de este marco de justicia transicional es proporcionar una reparación inmaterial a cada una de las víctimas que sufrió en carne propia esta barbarie del conflicto armado. La guerra que hubo en estos municipios fueron unos temas muy bravos, de mucho desplazamiento forzado, de mucho asesinato, de mucho secuestro, de todos los vejámenes habidos y por haber. El 93% de los habitantes de San Luis es víctima del conflicto armado. Zairi es una de ellas. Siendo niña, desaparecieron a su mamá. Años más tarde, a sus dos hermanos, luego a su primer esposo. Sus cuerpos aún no han sido encontrados. Para ella, contar su historia les permite a las víctimas romper el silencio, potenciar su voz, dignificar y transformar su realidad para que esos hechos no se repitan. Para mí sí es muy importante. Hay otras personas a estas alturas de la vida que no se han podido desahogar, que aún tienen miedo. Tienen miedo de hablar, tienen más hijos que ni siquiera en su conocimiento lo saben. Porque anteriormente se callaba mucho, se callaba el dolor. Nosotros, la familia mía, éramos neutros, ni paramilitares, ni ejército, ni policía, ni para allá ni para acá. 25 años nos llegó un comunicado de las autodefensas del Magdalena Medio que teníamos que desocupar las casas y nos daban plazo 36 horas. Y entonces nosotros no tuvimos más que hacer sino recoger los pocos pertenencias y irnos con nuestros nietos, hijos y los esposos. Ese proceso de estigmatización pasa mucho por un señalamiento que se da aquí en San Luis. Se conocía la zona de San Luis como la zona de arriba y la zona de Puerto Triunfo como la zona de abajo, y esa estigmatización pasó mucho por concebir a los de abajo como paramilitares y señalar a los de arriba como guerrilleros. Ese señalamiento, digamos que fue algo así como una justificación para muchos hechos de violencia, todo lo que se dio contra la sociedad civil. Este documental es un ejercicio justamente de intentar romper ese silenciamiento que ha tenido lugar durante tantos años para que sean las víctimas desde sus propias voces quienes posicionen lo que ha sucedido en el territorio y lo que han hecho ellas para reparar. En el año 89 fui desplazado con mi papá, que era presidente de Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Prodigio. Salimos todos desplazados a las 10 de la noche, caminando hasta Monteloro toda la noche. Orándole mucho a Dios y pidiéndole mucho a Dios que nos diera esa fuerza y ese valor para poder estar ahí y sobrevivir, porque balas sonaban por todas partes. Poder
poder dar voz en estos escenarios a las víctimas, que se puedan posicionar a decir lo sucedido no fue mi responsabilidad, se dio en el marco de un conflicto armado que afectó a una comunidad entera, es poder decir hoy hemos transitado de ese escenario de violencia y de estigmatización a un escenario de construcción comunitaria. En cada trazo, Doraceli recuerda que hace 23 años, luego de retornar a sus casas, tras 2 años de desplazamiento por las amenazas de los paramilitares, 40 familias de la vereda Altavista en la autopista Medellín-Bogotá se pusieron la meta de levantar sus casas deterioradas por el abandono. Mientras se pegaba cada ladrillo conseguido desde la gestión comunitaria, se reparaba el territorio y sus habitantes. Desde la construcción de las casas empezamos a construir tejido social, donde todos tendríamos que estar unidos. Quedó una experiencia muy bonita, primero porque nos unimos mucho. Segundo, porque a pesar de haber sido desplazados, cogimos más empuje para poder salir adelante, sin tener que empuñar un arma. ¿Cómo se vence el miedo? Nosotros lo vencimos, la verdad que sí. Lo vencimos con decisión y con la fuerza de voluntad de salir adelante. Las víctimas fuimos muy importantes porque fuimos resistentes al conflicto y volvimos a nuestras tierras y volvimos a estar en nuestras casas, aunque las tierras fueron difíciles recuperarlas. Las víctimas hemos sido muy fuertes, una fortaleza muy grande. Fuimos resistentes y estamos otra vez cada uno en su lugar de origen, con todas las pérdidas y todo lo que tuvimos. Pareciera que nosotros, en vez de ponernos a chillar y a desesperarnos, era cómo salimos de acá, cómo vamos a flotarle a esto, ¿cierto? Aquí estamos fuertes, saliendo adelante y con muchas expectativas. Empezamos muchos emprendimientos, mucho trabajo duro y mucho autocuidado entre todos, prestándonos como seguridad los unos a los otros, haciéndonos mucho acompañamiento, recibiendo mucho también acompañamiento psicológico. Que hay que aprender, que no hay que, digamos, llorar sobre la leche derramada, sobre lo que ocurrió, sino que todo hace parte constitutiva de lo que es el camino del ser humano, de las sociedades y de esos territorios que han pasado por esos ciclos tan brutales. Los esquemas de la justicia transicional, como es el proceso de justicia y paz, ¿cierto? En ese esquema como tradicional de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, ¿cierto? En ese esquema, el tema de la verdad, si entendemos qué fue lo que pasó, cuáles fueron sus causas y digamos cuáles fueron esos mecanismos que viabilizaron esos procesos de violencia, podríamos pensar en acciones que permitan que eso no se vuelva a dar. En el Parque Central de San Luis, Arnulfo, víctima del desplazamiento forzado, encontró en el turismo el mejor vehículo para desestigmatizar y sanar el territorio afectado también por el conflicto armado. Los lugares donde transcurrió la guerra ahora son espacios de contemplación y descanso. Es justamente la posibilidad de poder mostrar a San Luis desde otra forma, desde otra cara, poder quitar esa carga de estigmatización que se generó por la presencia de actores externos al territorio, de actores armados que ejercían un control territorial a través de las armas. El territorio sufrió demasiado, pero se ha ido sanando mucho, porque ya ha existido el perdón, la reconciliación, y se habla de una no repetición. Creo que vamos mejorando demasiado. Esta es la paz en letra mayúscula. Si usted me pregunta qué se hacía con el río Samaná Norte antes, yo le respondería, era el tiradero de muertos, tanto de guerrilleros como paramilitares. Hoy, lo que navega allí son botes de rafting con gente feliz de todos los países que vienen a visitarnos. Entender nuestro territorio en términos de trayectoria histórica, en términos de entender qué nos ha pasado, ¿cierto? No solo en el conflicto armado, sino cómo hemos construido nuestro arraigo a este territorio
es como la mejor forma de encontrarnos más adelante, de encontrarnos para saber qué queremos y cómo vamos a construir un desarrollo para San Luis y para el oriente antioqueño que sea incluyente, que recoja todas las voces y que recoja esa riqueza diversa que somos. Este tema turístico vende a todo el municipio, está haciendo dos cosas, está activando la economía y está desestigmatizando. Para mí el producto estrella para desestigmatizar el municipio es el turismo y en eso estamos enfocados y estamos jugados a volver a San Luis el San Gil de Antioquia. La historia de San Luis es la muestra que las víctimas del conflicto armado no son individuos pasivos en los territorios, al contrario, son actores políticos y sociales, transformadores de sus realidades, con capacidad de generar alternativas reales desde sus propias vivencias. Hoy el poder transformador de las víctimas en el municipio de San Luis radica en el trabajo que han venido desarrollando para pasar de esas cargas, de esos señalamientos, de esa violencia y de esa estigmatización a estos escenarios de construir alternativas turísticas, alternativas de paz, escenarios organizativos que le permita no solo a la comunidad, no solo al municipio, sino al país en general a realizar un tránsito hacia la paz. ¿Quisiera decirnos otra cosa? Que el país, los violentos y todo el mundo entero se entere de lo que nos ha pasado y que se puede fortalecer con paz, amor y trabajo, no cogiendo las armas. Eso es lo que para nosotros significa paz. Y paz es seguir trabajando, como te digo, sin ninguna venganza. Ya nos pasó, listo. Pero ahorita mi foco es el futuro de mío, mi familia y mi entorno es San Luis. Fuimos fuertes y valientes y aquí estamos, para lo que sea. Sí hay futuro, claro que sí hay futuro, que lo logramos y lo seguimos logrando y para adelante es para allá.